aunque no todos directamente siguen a Freud, siempre está en la base de la concepción actual de la psicología. Recordemos el texto que hemos citado al inicio, o sea, el Tótem y Tabú, que es muy determinante para la concepción actual de la psicología, aunque no sea freudiana directamente, pero sigue este tipo de modelo. Dice en el prólogo: los dos temas principales que dan su nombre a este pequeño libro, el Tótem y el Tabú, no están tratados de igual manera. El análisis del tabú se presenta como un ensayo de solución acabado y cierto que agota el problema. La indagación sobre el totemismo se limita a declarar. Aquí lo que el abordaje psicoanalítico es capaz de aportar por el momento a fin de esclarecer los problemas relativos al tótem. Esta diferencia se debe a que el tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros, aunque en versión negativa y dirigido a contenidos diferentes, no es otra cosa por su naturaleza psicológica que el imperativo categórico de Kant, que pretende regir de una manera compulsiva y desautoriza cualquier motivación consciente. El tabú para Freud es la moral de Kant, la concepción moral de Kant, el imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico quiere decir una ley formal según la cual todo lo que se hace puede ser puesto como una ley universal. Y como lo que se hace en distintas circunstancias cambia, la ley puede cambiar, pero lo fundamental es que pueda ser universal. Y para que sea universal, dice Kant, no tiene que tener ningún contenido, o sea, no tiene que ser metafísica. O sea, no puede expresar ningún conocimiento de la naturaleza humana, ni ningún conocimiento de Dios, ni ningún conocimiento del mundo. Eso es la esencia de la cosa. O sea que el hombre tiene que actuar de manera tal que lo que hace lo puedan aceptar todos. Y para que lo acepten todos no puede expresarse como verdad. O sea, hay una renuncia directa a la verdad. Entonces, cuando la psicología contemporánea sigue el modelo freudiano, está renunciando a la verdad y entiende la actividad racional como una especie de moralismo kantiano. Y un moralismo negativo, es decir, un moralismo que denuncia a los que buscan obrar según la verdad o enseñar la verdad. Como decía Hegel, o sea, estos son los malos para esta concepción, ¿no? O sea, cuando uno dice esta es la verdad, sobre todo que hay una verdadera religión, es el malo. Y Freud no niega que la religión sea importante. De hecho, la palabra tótem quiere decir como una estatua primitiva de pueblos primitivos, de religiones primitivas. Tótem hace referencia a la religión, o sea, para él la religión es importante en la vida humana. El problema es que lo que pretende él es que la religión, en vez de expresar una verdad sobre el hombre y sobre Dios, simplemente sea un instrumento para eliminar perturbaciones y no para generarlas. Para esto, lo que propone él es transformar la religión según el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis tiene tanto influjo en la religión, especialmente católica, porque Freud vivía en un lugar católico, como dijimos. O sea, en la protestante no necesita influir mucho porque ya hay una concordancia en las bases de pensamiento. Pero el problema es que el psicoanálisis de alguna manera está modelado para influir sobre las sociedades católicas. Dice, el totemismo, en cambio, es una institución religiosa y social enajenado en nuestro sentir actual, en realidad hace mucho tiempo caducada y sustituida por formas más nuevas.
Y si en la vida de los actuales pueblos de cultura ha dejado apenas ínfimas huellas en su religión, sus usos y costumbres, también debe de haber experimentado grandes mudanzas en los mismos pueblos que en nuestros días la profesan. El progreso social y técnico de la historia humana ha socavado mucho menos al tabú que al tótem. O sea, la religión se transformó mucho más que la moral, podríamos decir, porque él concibe la moral como prohibición, o sea, como una fuerza contraria al deseo de la evolución de la naturaleza. Después tiene el prólogo a la edición en hebreo, pues comenzaba el Estado de Israel, bueno, todavía no el Estado, pero sí comenzaban los judíos a reunirse en Israel. Ninguno de los lectores de este libro podrá ponerse con facilidad en la situación afectiva del autor. Quien no comprende la lengua sagrada se ha enajenado por completo de la religión paterna, como de toda otra, dice. No puede simpatizar con ideales nacionalistas y, sin embargo, nunca ha desmentido la pertenencia a su pueblo, etcétera. O sea, aquí a los judíos les dice que le publicaron el libro en hebreo, les dice que sí, no tienen ninguna religión, ni siquiera la judía. Pero lo más grave lo dice después, cuando habla de Cristo. En el mito cristiano, el pecado original del hombre es indudablemente un pecado contra Dios Padre. Todo el psicoanálisis se basa sobre la aplicación del principio de Edipo, que se refiere a la relación del Hijo y el Padre, pero acá muestra el significado más profundo, porque la religión es lo más profundo para él. Es donde aparecen las disposiciones más profundas. Entonces analiza el significado del pecado original. Y bien, si Cristo redime a los hombres de la carga del pecado original, sacrificando su propia vida, nos constriñe a inferir que aquel pecado fue un asesinato. Él procede de un modo deductivo. Dice, si Cristo redime a los hombres del pecado original, sacrificando su propia vida. Bueno, Freud piensa, como otros herejes, que Cristo se suicidó, o sea, que Cristo se mató. Ahora, ¿por qué se mató Cristo? Para eliminar el pecado original. ¿Y cómo elimina el pecado original? Vengando un asesinato. El asesinato, como describe en este libro, es el de la banda de hermanos primordial que mata al padre para quedarse con todas las mujeres. Bueno, eso es el mito que él describe, que no tiene nada de científico. Él tampoco estudió antropología cultural, simplemente reproduce lo que leían los libros de la época, de la enciclopedia británica, etc. Se empezaban a estudiar los aborígenes de Australia, etc., de otras partes. ¿Y cómo interpreta el Evangelio? Nada menos que con la ley del talión, ya superada en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, para él, esta ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, es principio de interpretación de los actos humanos, porque es lo más lejano del Evangelio que hay, la concepción de Freud. Explícitamente él dice aquí, en este libro, que no solo no sigue el cristianismo, sino ni siquiera el Antiguo Testamento o la religión judía. ¿Por qué dice que el pecado original fue un asesinato? Porque según la ley del talión, de profunda raigambre en el sentir humano, un asesinato solo puede ser expiado por el sacrificio de otra vida. Por supuesto, reduce la acción de Cristo, el amor de Cristo en la pasión a la muerte material, ¿no?
El autosacrificio remite a una culpa de sangre. Dice, si Cristo se mató a sí mismo es porque el pecado original fue un asesinato, o sea, un homicidio. Y si ese sacrificio de la propia vida produce la reconciliación con Dios Padre, el crimen así expiado no puede haber sido otro que el parricidio. O sea, él deduce de lo que creen los cristianos, según él, acerca de Cristo, que Cristo se mató a sí mismo, que se mató a sí mismo porque así redime el pecado original y que entonces el pecado original tiene que consistir en un asesinato porque se explica esta redención por la ley del talión, por una venganza equivalente, digamos, al daño que se ha hecho. Y así concluye que el primer pecado es matar al Padre. Y continúa interpretando el cristianismo y dice, así en la doctrina cristiana la humanidad se confiesa con el menor fingimiento la hazaña culposa del tiempo primordial. Bueno, esto es un ejemplo de lo que les decía anteriormente, que hay que analizar cómo piensan las personas, porque hay personas que piensan como Freud, ¿no? Aunque apliquen su pensamiento a otro tipo de temas, o incluso a situaciones particulares. O sea, es un pensamiento muy duro que contiene premisas erróneas y contradictorias, pero que tiene la apariencia de una lógica muy, muy firme. Bueno, entonces dice él, interpretando el cristianismo, que en el cristianismo la humanidad confiesa su hazaña. O sea que la humanidad comienza a ser humanidad cuando mata al Padre, o sea, cuando elimina al Padre y ella se pone como centro. Por eso decía que el método psicoanalítico es una especie de sacramento al revés, o sea, para reproducir en el sujeto esta constitución de la humanidad, ¿no? O sea, el psicoanálisis de alguna manera reproduce en la mente del psicoanalizado estas disposiciones que describe aquí Freud. Entonces, la humanidad proclama esta hazaña, o sea, aquí empieza a ser algo positivo el pecado original, matar al Padre, o sea, eliminar a Dios. Y lo hace porque en la muerte sacrificial de un hijo ha hallado la más generosa expiación de aquella. O sea, lo que queda de negativo en este matar a Dios se compensa por la acción del Hijo, que es Cristo. La reconciliación con el Padre es ahora tanto más radical porque de manera simultánea a ese sacrificio se produce la total renuncia a la mujer, por cuya causa uno se había sublevado contra el Padre. O sea, Cristo no necesita de la mujer. Aquí hay como una mística diabólica, o sea, es una alusión también negativa a la Virgen María, o sea que Cristo no tiene la Virgen María, y tampoco interpretando mal además el celibato, porque para él el celibato significa que en la iglesia y en el ejército lo constitutivo es el amor homosexual, y para él el amor homosexual es superior al amor heterosexual porque la libido está en su máxima expresión. En cambio, la mujer no tiene libido suficiente, ¿no? Es lo que dice él. Por eso para él el amor homosexual es superior, y en la iglesia prevalece el amor homosexual, y él lo deduce del hecho de que los sacerdotes no se casan. Bueno, eso después lo aplica a Cristo, y dice Cristo renuncia a la mujer, porque claro, no se casó. Ahora, sí. Perdón, es que me parece curiosísimo lo que nos está diciendo en el sentido de, oh sorpresa, para mí es un maltrato a la mujer, ¿cierto? Por supuesto. Pero existen mujeres
Sí, la mayoría son mujeres, sí. ¿Cómo explicar eso? Sí, es muy extraño. Aquí hay otro libro. Hay otro libro, otro tratado sobre la femineidad, sobre la condición femenina. Y sí, trata muy mal a la mujer, ¿no? A ver. La feminidad, que es posterior a Tótem y Tabú, aquí dice, por ejemplo, no nos sorprenderá hallar que a cada sexualidad correspondía su libido particular, de manera que una clase de libido perseguiría los fines de la sexualidad masculina y otro los de la femenina, pero nada de eso sucede. O sea, no es que hay dos libidos, una femenina y una masculina. No hay más que una libido que es puesta al servicio tanto de la función masculina como de la femenina. Y no podemos atribuirle un sexo, la libido no tiene sexo. Bueno, todo lo que hay ahora de las teorías del género y todo eso es una consecuencia, ¿no? Y si abandonándonos a la equiparación convencional de la actividad y masculinidad la queremos llamar masculina, no debemos olvidar que representa también tendencias de fines pasivos. O sea, contiene tanto lo que se puede considerar masculino como femenino. Y lo que nunca estará justificado será de hablar de una libido femenina, eso no. O sea, hay una libido que es más bien, podríamos decirla, homosexual, que contiene elementos femeninos, pero es principalmente masculina. Experimentamos la impresión de que la libido ha sido objeto de una mayor coercición cuando aparece puesta al servicio de la función femenina, y también la de que en este caso, teleológicamente hablando, la naturaleza tiene menos cuidadosamente en cuenta sus exigencias que en el caso de la masculinidad. O sea, Freud es evolucionista, materialista, etc. Pero dice, la naturaleza se descuida más cuando se refiere a lo femenino que cuando se refiere a lo masculino, ¿no? Bueno, en esto Freud no es moderno, simplemente aplica de una manera propia conceptos de la medicina antigua, hipocrática, ¿no? De la relación entre lo masculino y lo femenino, etcétera, que la mujer, no la mujer, sino lo femenino es más bien el fruto de un defecto de lo masculino, ¿no? Eso lo consideraba la medicina antigua, Hipócrates, etcétera. Y de alguna manera reaparece aquí esto, reelaborado en función psíquica. Y esto, teleológicamente pensando, puede tener su razón en que la consecución del fin biológico ha sido confiada a la agresión del hombre y hecha independiente, en cierto modo, del consentimiento de la mujer. O sea que el acto sexual, en general, por su naturaleza, es una especie de violación para él.
etcétera. Después habla de la frigidez, otras cosas así. En la vanidad que a la mujer inspira su físico, participa aún la acción de la envidia del pene, pues la mujer estima tanto más sus atractivos cuanto que los considera como una compensación posterior de su inferioridad sexual original. O sea que la mujer es vanidosa porque es envidiosa. Bueno, o sea, así. Envidiosa del pene, que quiere decir de la agresión sexual, ¿no? Para él. De la sexualidad que se ejerce como violencia, más bien. Después dice, el hecho que hayamos de atribuir a la mujer un escaso sentido de la justicia depende quizás del predominio de la envidia en su vida anatómica, o sea que como tiene envidia del pene, la mujer es injusta. Injusta. Sí, tiene poco sentido de la justicia, o sea que el hombre tiene sentido de la justicia, la mujer no. Porque para él la racionalidad es una especie de desarrollo de la fuerza, que es esta violencia, ¿no? Por eso para los que siguen el influjo psicoanalítico, cualquier teoría es violenta. ¿Esto viene ya de Nietzsche? Sí, claro. Bueno, Nietzsche desprecia profundamente a la mujer, como Schopenhauer, y otros autores de la época también, ¿no? O sea, nunca en la historia humana hubo tanto desprecio de la mujer como en estos autores recientes, ¿no? Justamente porque se produce una rebelión profunda y una distorsión diabólica de la religiosidad en la cual se descubre o se manifiesta por la revelación divina la igualdad fundamental entre el hombre y la mujer. Porque claro, si no hay alma y el alma no es espiritual y no hay capacidad metafísica, todo depende de la diferencia corporal y él la interpreta de esa manera. O sea, lo que hace que las personas, varones y mujeres, sean iguales es el alma, por lo pronto. Y después la gracia. Pero si eso no se puede conocer, no hay manera de conocer una igualdad y entonces prevalece la observación simplemente empírica y Freud resuelve la diferencia sexual en el sentido de que la masculinidad es superior porque es fuerza, es agresividad y la condición femenina es inferior porque es pasiva. Entonces, y la relación es una relación de fuerza. Por eso es superior la homosexualidad masculina, aunque tenga elementos femeninos, porque nunca hay una libido pura, podríamos decir. Pero lo que no hay es una libido femenina, eso sí. Porque libido femenina querría decir que no hay fuerza. Entonces no hay sexo. No hay fuerza sexual porque no hay fuerza directamente. Entonces la mujer es debilidad más bien. Debilidad física y psíquica, porque no tiene sentido la justicia, no puede razonar bien, no tiene capacidad para conocer el tabú ni siquiera, que es lo que constituye la moral para él. Bueno, pero lo peor no es el error filosófico, que aquí es muy evidente, sino la espiritualidad diabólica que se opone a la revelación del Espíritu Santo, o sea, de la verdad en Cristo, porque es una reinterpretación diabólica de la obra de Cristo. El Cristo reniega de la mujer, por supuesto de la Virgen María también. Entonces, Cristo es pura fuerza, es el representante de la humanidad que tiene tanta fuerza que elimina a Dios, al Padre. Entonces, el complejo de Edipo y todo lo que Freud elabora es como una especie de aplicación de este pensamiento profundo. Por eso el psicoanálisis es tan peligroso, porque pone a las personas en una disposición de generar una espiritualidad invertida,
o sea, eliminar la acción del Espíritu Santo y prepararse para ser influidos estructuralmente por el demonio, o incluso conscientemente. Entonces, el hecho de que hayamos de atribuir a la mujer un escaso sentido de la justicia depende quizás del predominio de la envidia en su vida anímica, pues la exigencia de justicia es una elaboración de la envidia y procura la condición bajo la cual es posible darle libre campo. Decimos también de las mujeres que sus intereses sociales son más débiles y que su capacidad de sublimación de las pulsiones es menor que la de los hombres. Esto quiere decir que las mujeres son menos capaces para la vida pública o para la vida social, ¿no? Política. Lo primero se deriva quizá del carácter disocial propio indudablemente de todas las relaciones sexuales. Los amantes se bastan uno al otro y hasta la familia se resiste a ser integrada en uniones más amplias. O sea, él no entiende la unión sexual que como puro egoísmo y entonces es antisocial la unión sexual para él. La capacidad de sublimación está sujeta a máximas oscilaciones individuales. En cambio, no puedo menos de mencionar una impresión que experimentamos de continuo en la actividad analítica. Un hombre alrededor de los 30 años nos parece un individuo joven, inacabado aún, del que esperamos aprovechará enérgicamente las posibilidades de desarrollo que el análisis le ofrecerá. En cambio, una mujer de igual edad nos asusta frecuentemente por su inflexible inmutabilidad psíquica. Su libido ha ocupado posiciones definitivas y parece incapaz de cambiarlas por otras. No encontramos caminos conducentes a un desarrollo posterior. Es como si el proceso se hubiera ya cumplido por completo y quedara sustraído a toda influencia. Como si la ardua evolución hacia la feminidad hubiera agotado las posibilidades de la persona. Como terapeutas, lamentamos este estado de cosas aún en aquellas ocasiones en las que conseguimos poner fin al padecimiento con la solución del conflicto neurótico. O sea que Freud dice que al psicoanalista le causa poca satisfacción analizar mujeres porque no tienen capacidad de evolución. En cambio, un hombre de 30 años puede evolucionar racionalmente. Porque la mujer está agotada en lo físico, es como que ya no tiene más fuerza para evolucionar. Bueno, por supuesto, esto nos hace ver la poca seriedad que hay en el pensamiento de Freud. Él mismo lo reconoce después al final. Aquí dice, esto es todo lo que tenía para decirle sobre la feminidad. Es desde luego incompleto y fragmentario y no siempre grato. Bueno, dice que es desagradable, claro. Ahora bien, no deben olvidar que solo hemos descrito a la mujer en cuanto su ser es determinado por su función sexual. Esta influencia llega desde luego muy lejos, pero es preciso tener en cuenta que la mujer integra también lo generalmente humano, etcétera. O sea, además de todo esto, es persona humana, dicen. Bueno, o sea, tiene naturaleza humana. No, pero es interesante analizar el método que usa él para sacar este tipo de conclusiones, porque esto que dice aquí, que es evidentemente más grotesco, está presente en todos los análisis que hace él, ¿no? No es solamente algo
Pero fíjense cómo comienza la conferencia. Dice: no puedo alejar de mí la idea de que estas conferencias carecen de toda razón de ser. Dicen muy poco y nada nuevo a los analíticos y a quienes no lo son, demasiado. Y sobre todo cosas para cuya comprensión no están en modo alguno preparados. O sea, él mismo se da cuenta de que no tiene fundamento lo que dice. Etcétera. Pero volvamos al texto de Tótem y Tabú, porque aquí se habla de la mujer para decir por qué Cristo renunció a la mujer. Claro, si Cristo es el hombre superior, o sea, es el superhombre de Nietzsche, tiene que renunciar a la mujer, que es lo inferior, o sea, que es lo contrario a lo humano. O sea, no puede estar motivado como la banda de hermanos que quería a las mujeres, o sea, obraba por un motivo inferior. En cambio, Cristo obra por sí. Pero en este punto, la fatalidad psicológica de la ambivalencia reclama sus derechos. En el acto mismo de ofrecer al Padre la mayor expiación posible, el Hijo alcanza también la meta de sus deseos en contra del Padre. Él mismo deviene Dios junto al Padre. O sea que Cristo se hace Dios muriendo, o sea, suicidándose por compensación del asesinato primordial, y de esta manera se hace él Dios. Él mismo deviene Dios junto al Padre, en verdad en lugar de él, o sea, Dios, Padre está eliminado y ahora el Padre, el Dios es el Hijo. Pero ¿el Hijo qué es? La humanidad. Es el hombre que es Dios. La religión del Hijo releva la religión del Padre. O sea, el cristianismo suplanta el judaísmo. Pero ¿qué cristianismo? El cristianismo interpretado como dice él, o sea, sí, el cristianismo es la religión superior para él porque es la religión de los pueblos civilizados, claro. Austria, donde él vivía, Europa, era muy civilizada, era el culmen de la civilización mundial, entonces, claro, y eran cristianos. Entonces, el cristianismo es lo que hace evolucionar la humanidad, pero él pretende entender lo que es el cristianismo en su esencia, ¿no? Como signo de esta sustitución, el antiguo banquete totémico es reanimado como comunión. O sea, los hombres primitivos que mataron al padre para quedarse con las mujeres, después se lo comieron. Y eso es la comunión, pero transformada, sublimada, etc. En ella, la banda de hermanos consume ahora la carne y la sangre del Hijo, ya no las del Padre, se santifica por este consumo y se identifica con aquel, etcétera. Nuestra mirada persigue a lo largo de las épocas la identidad del banquete totémico con el sacrificio del animal, el sacrificio humano teantrópico y la Eucaristía cristiana. Y en todas estas ceremonias solemnes disciernen el efecto continuado de aquel crimen que tanto agobió a los hombres y del cual, empero, no podían menos que estar tan orgullosos. Ahora bien, la comunión cristiana es en el fondo una nueva eliminación del Padre, una repetición del crimen que debía expiarse. O sea, y por eso cita un autor, Fraser, la comunión cristiana absorbió en sí un sacramento que es sin duda mucho más antiguo que el cristianismo. O sea,
la Eucaristía finalmente el sacramento del pecado original, o sea, del parricidio, eliminar a Dios. O sea, la Eucaristía es el sacramento del odio, no del amor. Bueno, esto es el fondo del psicoanálisis. Es muy difícil pensar que dentro del psicoanálisis no hay una espiritualidad, pero es una espiritualidad diabólica. Entonces, el psicoanálisis produce muy mal efecto espiritual. Y por eso es tan inconveniente y perjudicial recomendar el psicoanálisis, como hacen incluso autores cristianos, por ejemplo, Maritain. Y otros. O sea, es mucha irresponsabilidad. Además, no es siquiera estudiar científicamente los autores, uno tiene que conocer los textos, ¿no? Por supuesto que en las facultades, cuando se enseña psicoanálisis, no se leen estos textos, no se los explica porque no quieren escandalizar inmediatamente a la gente para que se dé cuenta de lo que se trata. Por eso, en la mayoría de las facultades de psicología freudianas, los alumnos son mujeres. O sea, hay una deformación muy profunda de la identidad de la mujer, por eso después algunas incurren en deformaciones espirituales y morales, ¿no? Y otras son instrumentos, otras y otros, de una acción negativa sobre las personas. Sí. ¿El qué? No. No, de hecho lo usan también otros autores que no son psicoanalíticos. El mismo Allers lo usa, que es católico. Todavía no había una gran distinción entre psicología y psiquiatría modernas. Y neurosis quiere decir una enfermedad de los nervios, ¿no? Pero Freud mismo se ocupa de decir que los problemas psíquicos no son físicos, no son biológicos. Son problemas mentales estrictamente para él. Sobre todo problemas de comprensión racionales. O sea, el problema del neurótico para él es que no entiende todo esto que está describiendo. O sea, que piensa en su vida normal y sin darse cuenta de que en el fondo del pensamiento están estas leyes que son las que él pretende manifestar, ¿no? Entonces, como dice él, el método psicoanalítico se dirige a ser consciente de lo inconsciente. Se supone que dentro de cada persona está este tipo de actitud, pero no es del todo consciente y entonces se produce conflicto, porque por un lado la tiene, por otro lado obra de otra manera y entonces se siente mal por la división. Entonces el único modo de superarlo es ser consciente del crimen, o sea, hacer el pecado conscientemente. Sobre todo el pecado contra Dios. También los otros, pero están conectados. Y para la neurosis, ¿cómo es la neurosis? O sea, la diferencia. Bueno, la neurosis principalmente deriva del pecado, sobre todo cuando es el pecado mortal y consciente. Después hay pecado por analogía, hay pecado material, hay pecado venial, etcétera, etcétera, pero o sea, la respuesta por eso no alcanza la filosofía. Porque lo que dice la psicología contemporánea, sobre todo modelada sobre el influjo de Freud, porque aunque no sean freudianos todos, de alguna manera está supuesto lo que dice él en la concepción de la acción psicoterapéutica. Entonces, no se puede enfrentar el psicoanálisis freudiano y las otras corrientes que están influidas por él sin una concepción teológica. Es insuficiente la filosofía.
Más bien puede producir el efecto contrario, porque las personas pueden pensar que ese es un pensamiento ingenuo y que la psicología moderna nos da una explicación más profunda. De hecho, Freud utiliza esa palabra, psicología de lo profundo. Y ahora se dice simplemente psicología profunda. Bueno, por eso yo el libro ese que publiqué le puse como título Antropología Profunda. Porque explica la verdadera profundidad, que es no solo la de la esencia humana, sino la de la gracia y la verdadera espiritualidad. Porque aquí hay dos espiritualidades, una contrapuesta a la otra. Por eso, cuando uno se refiere a la psicología tomista, hay que tomarla en su totalidad, como está descrito en el artículo que les recomendé. Pero además no solamente hay que basarse en la filosofía y en la teología, sino que explícitamente hay que pasar a la espiritualidad, a la teología espiritual. Si no, la psicología, por más que sea hecha con buena intención, es incompleta. Y no puede, porque estas trampas son muy sutiles, porque son muy diabólicas. Entonces, hay personas que incorporan en sí estos mecanismos que describe Freud. O sea que lo hayan leído, o sea que no lo hayan leído, de alguna manera terminan ejercitando una actividad mental semejante a la que describe él. Y eso el psicólogo de alguna manera lo debe detectar. De la importancia de nosotros como psicólogos estar en gracia. Claro, porque por gracia hay un conocimiento por connaturalidad respecto del pecado y respecto de la gracia misma, o sea, se conoce de alguna manera la gracia y el pecado, y el modo de razonar que surge de la gracia y el que surge del pecado. El que surge de la gracia siempre es conforme a la naturaleza, nunca va en contra. El que surge del pecado termina siendo contrario a la naturaleza, porque como es contrario a Dios, es contrario a la naturaleza creada por Dios. Por eso siempre se termina en algún elemento irracional. Por eso el análisis del psicólogo lo debe comenzar percibiendo el modo de pensar de la persona, o sea, cómo razona. Y si hay contradicciones hay que distinguir si es por ignorancia o si es por otros factores. Padre, cuando decías de hacer consciente el pecado, en este caso como el aborto, que pues ya hoy día muchos lo consienten como y ya se volvió algo normal para muchos. Se podría decir que cuando desarrollan argumentos en cuanto al aborto de que es normal, ¿puede venir de las raíces del psicoanálisis? Sí, claro, porque el aborto es un homicidio, entonces es claro que en la justificación del homicidio o del aborto entran maneras de pensar semejantes. Y de hecho los que justifican el aborto terminan alejándose más cada vez de la racionalidad, ¿no? De un razonamiento lógico. Padre, incluso lo del feminismo, yo escuché que había una feminista que ella decía que la esencia del feminismo era suicidar a la mujer. O sea, todo esto de Freud también es como eso, o sea, es un deseo de acabar la mujer y convertirla como varón, por decirlo así. Sí, varón que tampoco es varón, porque sí, la libido, como dice él, no es ni masculina ni femenina, simplemente es lo que cada uno decide después, ¿no? Que es la teoría del género. Hay no sé cuántas formas de sexualidad ahora, pero eso es toda una elaboración mental. Es alejarse cada vez más de la realidad. La realidad es que el cuerpo de la mujer es distinto del del hombre, simplemente. Pero después hay una reelaboración mental, ¿no? ¿Esto de Freud es diabólico propiamente de él o tiene que venir también relacionado con la masonería y con todas esas corrientes? Bueno, indirectamente, o sea, Freud parece que también era masón, pero no, o sea, así como no creía en ninguna religión, tampoco creería en la masonería, o sea, Freud tiene una forma de pensamiento autónoma, digamos.
que es el problema. Él no desciende no aprende de nadie, ni siquiera de los autores que él sigue. No reconoce eso, no reconoce. Dice que Nietzsche descubrió lo mismo que él, pero que él lo descubrió solo, pero en realidad se copia de Nietzsche, ¿no? Y de Schopenhauer y de otros. A Kant sí lo cita, bueno. Hola. Sí, a Kant lo cita porque queda bien citar a Kant, porque todos lo reconocen, pero quedaba mal citar a Nietzsche. Sobre todo si el objetivo es presentar su teoría como un descubrimiento de él. O sea que él es el que en toda la historia de la humanidad es el que entendió mejor la naturaleza humana. Sí, en este problema de la difusión de la homosexualidad entra la cultura, por supuesto, porque, pero hay una deformación de la vida espiritual. Muchas veces las personas que se hacen homosexuales son personas cristianas que tenían la gracia en su momento, tenían vida sacramental, etc. Entonces hay como una inversión de la espiritualidad. Sí, claro. Son razones profundamente diferentes. ¿Y son los dos panoramas que dan? Sí, aparentemente coinciden, pero si estas personas van a ver un psicólogo y no tienen ninguna idea de la vida espiritual ni del desarrollo espiritual, les va a dar consejos muy dañinos, porque va a tratar a una persona como si fuera la otra, que está en la situación opuesta, aplicando un método único. El método único que se busca en psicología es el problema, no la solución. Es justamente el problema de la modernidad que genera todo este tipo de deformaciones, sea teóricas, sea prácticas. Por ejemplo, padre, cuando nosotros empezamos pues, hablamos de las consecuencias de la ausencia de la metafísica en la filosofía. Digamos que Nietzsche y Freud que hacen un énfasis en la fuerza, en el poder, en el cuerpo, ¿esto es causado por esta ausencia de metafísica? Sin duda. Porque como la naturaleza no puede quedar vacía, sobre todo la naturaleza humana, cuando la mente humana no está iluminada por la verdadera realidad, cuya fuente es Dios mismo, está iluminada de otra manera, por los demonios. O sea, externamente, grotescamente, porque este tipo de pensamiento de Freud es evidente que es disconexo, o sea, hay una incoherencia fundamental que no es verdadero pensamiento, no es verdadero razonamiento esto. Es un mecanismo mental, como él mismo habla de mecanismo, ¿no? O sea, mecanismo es una metáfora de un modo de operar que no es propiamente humano, sino exterior. ¿Un rechazo implícito de Dios o explícito? Bueno, aquí es explícito, sí. ¿Y que rechaza la metafísica? No solo es rechazo de Dios, sino que es ponerse en lugar de Dios. O sea, es una soberbia que es propia de Satanás, ¿no? O sea, que el hombre se pone en lugar de Dios y también de Satanás. está poniendo por encima de Dios, pues el hombre se está poniendo por encima.
Sí, negando a Dios, por supuesto. O sea, convirtiéndose en Dios, pero después incurriendo en mil oscuridades, porque así como hay un proceso de deterioro moral, que un pecado lleva a otro pecado, hay un proceso de deterioro racional también. Es como dice Adler, la neurosis se puede transformar en psicosis. De hecho, hay muchas elaboraciones teóricas que identifican la normalidad con la psicosis, ¿no? Entonces, en el fondo, somos todos anormales porque la normalidad no existe. Entonces, no se puede, o sea, cualquier tipo de intervención sobre otro, aunque tenga una anomalía evidente, se es juzgada como una especie de violencia, ¿no? Padre, yo tenía una pregunta del tema anterior, cuando hablamos del pecado y la integridad y del pecado original. Digamos, una persona bautizada y no bautizada, ¿qué pasa? Bueno, según la naturaleza participan de la misma naturaleza humana, pero según la gracia son profundamente diferentes. De hecho, en el bautismo está el símbolo de la luz, está la vela prendida, porque el otro está en la oscuridad, ¿no? Las tinieblas. Las tinieblas son mentales, ¿no? El que no tiene la gracia, y sobre todo el que no tiene la fe, está en una profunda tiniebla. El mundo es totalmente oscuro para él. Y la vida humana también, solo tiene motivaciones inmediatas, prácticas. Cuando estas desaparecen por algún motivo, por circunstancias externas, por enfermedad, lo que fuere, entra una profunda depresión que no se puede superar. ¿En una persona no bautizada? Sí, claro, no está en gracia porque nunca recibió la gracia por el bautismo cuando era niña, esa persona, y ni la recibía ahora con actos conscientes, ¿no? Porque para recibir la gracia hay que desear el bautismo. Y para eso hay que tener fe de algún modo, aunque sea imperfecto. Y eso es ya salir de la tiniebla. Y para tener fe hay que usar bien la razón también. Porque si uno conscientemente usa mal la razón, como sucede aquí en Freud, no puede tener fe. O sea, si conscientemente se aleja de la realidad, porque prevalece su deseo sobre la realidad misma, es claro que hay una desobediencia fundamental, porque la obediencia fundamental es obedecer a Dios a través de la realidad. La realidad es como es, no como uno quiere que sea. Entonces, una persona que hace prevalecer su pensamiento sobre la realidad es profundamente desobediente. Y entonces tiene un impedimento radical para la fe, porque la fe requiere obediencia. La obediencia es un acto libre. O sea, uno quiere aceptar lo que Dios dice a través de la iglesia. Bueno, si no quiere, desobedece. ¿Por qué? Porque hay un mensaje con la autoridad suficiente como para ser escuchado. Si la persona es obediente de Dios, uno debería ayudarle con la vida sacramental, como la ayuda debería ser mucho la vida sacramental. Bueno, disponerlo para que eso pueda hacer. A veces hay que ayudarlo antes para que piense bien, ¿no? Porque como dijimos antes, muchas personas piensan mal. Hay que usar de un modo elemental la razón, según las reglas de la razón. O sea, tiene que haber una cierta lógica, aunque sea todavía imperfecta, pero si conscientemente se incurre en la contradicción, más aún si se pone la contradicción como base de todo, que es lo que hace Freud cuando habla de la ambigüedad psicológica
que está en el fondo de todo. Bueno, una cosa es eso, pero lo contrario también. Entonces, y esto lo aplica fundamentalmente a la vida anímica humana, a la vida psíquica. Mientras no se resuelva eso, no puede haber ningún progreso. Entonces el psicólogo debe tener la prudencia suficiente como para percibir cómo entrar en esa actitud para que el sujeto mismo la modifique, porque tampoco se pueden modificar externamente. Porque el uso de la razón normalmente no desaparece del todo. Entonces, a través de lo que sí se puede conocer rectamente, se puede ir aclarando lo que es confuso, lo que no se conoce. Entonces, en muchos casos, el primer paso es enseñar a pensar bien. ¿Cómo? Un poquito más fuerte, ¿ves? Una persona que en su vida normalmente tiene complicado, sí, pero no ha tenido la gracia del bautismo. Claro. Y por asesoría de alguien que lleva el bautismo y empieza a organizar su vida, todos su vida anterior queda ya de una vez acá. Sí, queda borrado el bautismo, cancela todos los pecados, pero quedan consecuencias, sí. Sobre todo por el lado de la corporeidad. De los sentimientos, del modo de usar los sentidos.